Sí, la mayoría de ustedes estuvieron en la primera clase y ya se hicieron algunas referencias a la materia, etcétera. Algunas de estas referencias las vamos a repetir. Necesariamente lo hacemos para afirmar algunos conceptos. Y bueno, son estas clases un poco aburridas de conceptos y algunas definiciones, pero son importantes, imprescindibles para que cuando hablemos de algo, todos tengamos o entendamos de qué estamos hablando. Así que el primer tema que vamos a tocar por arriba es una brevísima referencia a la historia de la nutrición. Ahí está la lectura en el capítulo 1 del libro de Nutrición Animal de Maynard y colaboradores. Ese libro está bastante disponible, lo van a encontrar en internet seguro. Y hagan foco en Antoine Lavoisier, que se considera una figura muy importante, tanto en lo que son las ciencias químicas como la contribución que hizo a la nutrición en sus estudios de combustión principalmente. Algunos hitos históricos para que ustedes vayan teniendo referencia o alguna idea de cuán antes ya se conocen algunas cosas que a veces no nos acordamos y nos da un poco de vergüenza que no nos acordemos por descubrimientos que se hicieron con elementos muy precarios en esa época y que ya comprendieran algunas cosas que nosotros las vamos a estudiar, pero que ya son conocimientos rudimentarios, eran conocimientos rudimentarios de mucho tiempo. Por ejemplo, en el 1500 a.C. ya se hablaba de una enfermedad metabólica, la diabetes, que tiene relación obviamente con la nutrición. Ya más adelante, con los viajes de ultramar, se descubrió que el escorbuto, que es un problema de deficiencia de vitamina C, estaba relacionado, se evitaba el escorbuto con los cítricos, por el alto contenido de vitamina C justamente. Luego en el 1700 el hierro se demostró en la ceniza de la sangre, así que ya empezamos a tener alguna pista de cómo era el mecanismo de transporte de oxígeno, que se comprendió mucho más adelante, pero el hierro como nutriente ya estaba ahí demostrando que para algo servía. Siempre ya hacia finales del siglo XVIII, Lavoisier realiza los primeros experimentos calorimétricos. Estos son experimentos fundacionales en todo lo que es metabolismo energético, la combustión, etc. Y por supuesto, la respiración, que es una forma de combustión o de oxidación, si ustedes quieren. En 1839, Boussigol realiza los primeros balances de nitrógeno en vacunos y equinos. Fíjense cuánto tiempo hace que conocemos el balance de nitrógeno y que muchas veces no nos acordamos cómo se hace un balance o cómo proceder para hacer un balance de nitrógeno. Un poco más adelante, en 1850, Bernard empieza a establecer los mecanismos de acción del jugo pancreático y el rol importante del glucógeno en el metabolismo intermedio. También a esa época Chatain usa yodo, ahí ya hay una evidencia muy fuerte, el yodo para prevenir el bocio, demostrando indirectamente que el yodo es un mineral esencial. Un hito muy importante es el de 1864, donde Henneberg desarrolla el método de análisis de alimentos en Alemania, en Winde, que este es el primer método que vamos a llamar proximal, o de Winde, y que vamos a estudiarlo
o mirarlo, digamos, analizarlo la clase que viene a este método. Ahí ya tenían una idea del uso de esos alimentos analizados mediante ese método. Después aparece el concepto de aminoácido esencial, que también hasta hoy día en muchas veces en exámenes parciales, finales, todavía no nos acordamos bien qué es un aminoácido esencial. Así que yo con estas cosas espero un poquito que ustedes valoricen estos conceptos que se fueron descubriendo o conociendo a lo largo de la historia para que, como decía antes, por ahí tengamos un poquito hasta de vergüenza de que no nos acordamos qué cosa es, y hace ya más de 140 años que se sabe. Otro hito importante es en 1883, Kjeldahl desarrolla el método para dosaje de nitrógeno, que es la base para entender o cuantificar la proteína bruta, que ya vamos a ver también dentro del análisis proximal integrado a este método, lo vamos a ver la clase que viene. Ya en el siglo pasado, en 1912, Funk propone el término vitamina, que fue un momento de mucha actividad en esta área de descubrimiento de la vitamina, donde vita significa vida y amina es la sustancia nitrogenada, porque se creía que todas las vitaminas eran alguna forma de amina esencial para la vida. Desde esa época hasta 1940 se descubrieron todas las vitaminas que hoy conocemos. Ya para el 1940 teníamos cartón lleno con el tema del conocimiento de las vitaminas. En 1918 aparece ya la demostración que el fósforo, un macroelemento, un macromineral, era indispensable para la nutrición de la rata. Y de ahí, por supuesto, se generaliza y se va hacia las otras especies. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Sí, Doc, están diciendo que sí también en el chat. Bien. Discúlpenme esta pregunta porque yo lo que veo es la pantalla nada más, sin nada. Bien, hay descripciones muy importantes como la ceguera en niños asociada a la vitamina A, que también tiene ya 100 años, y ya hay, también aparecen tratamientos del raquitismo, es decir, del problema de vitamina D, por simplemente exposición al sol y convertir la provitamina en vitamina activa. Todo el grupo de vitamina B también se descubre en esa época, ya prácticamente 100 años atrás, que se sintetiza en el rumen. Esto fue también muy importante porque se demostró que este grupo de compuestos no solo eran necesarios en la dieta, sino que en algunos animales la mayoría de las vitaminas podían ser sintetizadas y en otros animales después se fue descubriendo de que no era tan igual que los animales que tenían que rumiantes, digamos. Después aparece ya con una seguidilla de descubrimientos en elementos minerales, por ejemplo, el zinc para las ratas, toda la parte reproductiva relacionada con la deficiencia de zinc, la paraqueratosis identificada también como deficiencia de zinc, es decir, demostrando que el zinc era importante en todas las células que se estaban reproduciendo activamente, tanto la piel como la parte testicular, por ejemplo, producción de espermatozoides. Un poco más adelante se
uno de los últimos elementos en ser descubierto como esencial es el selenio. Antes se lo tenía como tóxico, antes de esa época solamente como un tóxico, pero como esencial recién en la década del 50 del siglo pasado. En la década del 60 aparece otro hito muy importante para nosotros, que es el análisis de Van Suss. Van Suss es un científico de la Universidad de Cornell, que en esa época ha desarrollado este análisis de alimentos, que lo vamos a estudiar la clase que viene, y que viene a complementar al método proximal que habíamos mencionado anteriormente. Ya más recientemente, la mayoría de ustedes tal vez no nacieron todavía, pero en la década del 70, tan problemática para la Argentina, hubo un descubrimiento fundamental también relacionado a la vitamina D, que descubrieron la forma hormonal o activa, que es la 1,25 de hidroxicolecalciferol, y seguidamente ahí nomás se descubrió, por ejemplo, en el duranillo blanco o Solanus malacoxylon, que justamente era el principio tóxico de la intoxicación que produce el duranillo blanco. Ya en 1981 hubo un consenso de los nutricionistas, y ese listado que está con letras blancas, se acordó que esos eran los minerales esenciales de importancia práctica en dietas comunes, digamos, prácticas, pero que habían estos minerales que están en rojo, cromo, vanadio, etcétera, que se definen también como esenciales ante circunstancias especiales, en dietas purificadas, semipurificadas, etcétera. Pero también se ha demostrado la esencialidad de todos estos elementos que están en rojo, y los de importancia práctica son los que están acá con letra blanca, que son los que vamos a estudiar en la materia. Hay un material complementario, si ustedes lo quieren ver, es un videíto entretenido, no es nuestro, que habla de la historia, estructura y clasificación de la vitamina, que está ahí el link en YouTube, eso le va a quedar precisamente en YouTube, colgado el teórico. El que tiene ganas lo puede mirar, es bastante ordenado y entretenido. Bueno, ahora vamos a pasar a conceptos que tenemos que manejar. Son varios, puse acá algunos, que tienen que ver con la nomenclatura propia de la materia, que cuando uno habla de, por ejemplo, una dieta o un nutriente o lo que fuera, todos sepamos qué queremos decir con ese vocablo. Entonces, repetimos esto que ya se dio en la primera clase, que es la nutrición, precisamente. Estudia los procesos por los cuales los nutrientes se van a convertir en formas de energía para que se use por parte del animal, se van a convertir también en tejidos corporales y van a ser utilizados para mantener la vida, promover el crecimiento, la salud, toda la parte inmunitaria y la reproducción. Hay nutrientes que cuando faltan se resienten algunas de estas funciones. A veces se resienten la mayoría de ellas. Y ahí también repetimos que es el nutriente, son las sustancias esenciales que son consumidas oralmente por el animal. Ahí se hizo la explicación el otro día, que no entramos en esta materia, a lo que es la nutrición parenteral, porque no es sujeto de esta materia justamente. Lo verán algo en las clínicas seguramente. Bueno, estos nutrientes se clasifican y esto es una clasificación muy elemental, en los libros lo van a encontrar mucho más detallado, van a tener más subdivisiones que conviene que lo repasen. También está en el apunte que está colgado en el aula, en el primero.
El primer nutriente es el agua. Realmente el animal vive muy poco sin agua, aunque no coma ninguna sustancia sólida. El agua, siempre nos olvidamos que el agua es el primer nutriente que tenemos que tomar en cuenta absolutamente. Después tenemos nutrientes que entran en la categoría de compuestos orgánicos, como son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y todo lo que es nitrógeno no proteico, y las vitaminas que estuvimos hablando recién, que se clasifican justamente en liposolubles e hidrosolubles. Acá de este grupo de nutrientes orgánicos, el que más dolor de cabeza nos da para clasificarlo en cuanto a su disponibilidad para el animal son los hidratos de carbono. Y de ese tema nos vamos a encargar en la próxima clase fundamentalmente, pero es complicado solo por decir que es un hidrato de carbono, saber si ese hidrato de carbono va a ser asimilable o no va a ser asimilable por parte del animal. Tanto los lípidos como las proteínas, la cosa está mucho más clara. Ya vamos a ver por qué después. Luego vienen los minerales, que los tienen los macroelementos y los microelementos. Yo le puse en negrita todos los minerales que vamos a estudiar. No vamos a estudiar el flúor porque es más importante como un tóxico, y no vamos a estudiar tampoco el cromo porque es un mineral que falta en circunstancias especiales. Todo el resto sí lo vamos a tocar de una forma o la otra. Osvaldo, Sí, antes de continuar explicando cada uno de los nutrientes, ¿qué te parece si les preguntamos? Ellos tuvieron ya química, tuvieron fisiología, yo creo que están conociendo, que nos mencionen algunos ejemplos de hidrato de carbono, de lípidos, de proteínas. sí, eso lo tenía y lo pasé a la diapositiva, pero hay un tema de recordar y repasar conceptos que decíamos ya en la clase pasada, de la bioquímica, de identificar qué son estos compuestos. Vayan a sus notas o al libro de bioquímica para que no les suene extraño cuando hablamos en estos términos, ¿sí? Y Enrique, cuando haces la pregunta, yo no entendí muy bien lo que dijiste, pero si la repetís. Sí, les dije que nos dieran ejemplos de hidratos de carbono, y ahí hay ya una lista, hay unos 10 por ahí que respondieron. Y ahí, a ver, Valeria, si querés más o menos comentar qué es lo que fueron contestando. Sí, pusieron celulosa, almidón, glucosa, fructosa como hidratos de carbono, lactosa también. Justamente, Ujú. para un poquitito. Sí, sí, Justamente entre el almidón y la celulosa, los dos son hidratos de carbono, son polímetros del mismo monómero que es la glucosa, y uno es disponible para el animal y el otro no. Y solo difieren en la unión química, eso sería interesante que lo miren también. En la unión entre glucosa y glucosa. Yo creo que Eso, ellos se acuerdan de eso, porque una de las primeras que nombraron fue la celulosa. A ver, Ulises, ¿qué diferencia hay entre la celulosa y el almidón? ¿Cómo es el tema de las uniones que dice el doctor? en La celulosa unión. la unión es beta 1,4, dice Valeria Villordo. ¿y el almidón? Está bien eso, pero el almidón. Y en el almidón es alfa 1,4. Ajá, estamos bien encaminados. Espero que el resto de los compañeros estén en sintonía con estas cosas que estamos hablando.
Si no, empiecen a preocuparse para mirar un poquito de qué se trata. Vemos ahora algunos ejemplos de lípidos, Ulises. Ácido araquidónico, Leo, linoleico, perdón, Ajá. colesterol. Ahí ya tienen representantes de distintos tipos de lípidos. Los triglicéridos que forman triglicéridos y los que no forman triglicéridos, por ejemplo. O lípidos simples y lípidos complejos. De acuerdo al libro de la clasificación, pero Sí. hay variación allí. Están los glucolípidos también, que en el reino vegetal, que es el principal alimento de nuestros herbívoros, los lípidos se presentan en la mayoría de las veces como glucolípidos con 2 ácidos grasos y alguna forma de monosacárido en el tercer enlace del glicerol. Ahí mencionaron también las ceras, Osvaldo. ¿Las qué? Ceras. Las ceras. Las ceras también entran dentro de esta categoría, con la diferencia que prácticamente no están disponibles para el animal. Son generalmente de protección en los vegetales, en las cutículas de las hojas, etc. Así que es importante también identificar los lípidos que son nutrientes de aquellos que no pueden ser utilizados. Bien, se agregó como último fosfolípido. También. Y creo que por ahí. A ver, en cuanto a proteínas y nitrógeno no proteico, ¿qué entienden como concepto de proteína y cuál sería la diferencia con el nitrógeno no proteico? Acá podrían abrir los micrófonos, ¿no? Si alguno Sí, quiere hacer una sí. explicación, por ahí se complica para escribir. Sí, Yo no claro. tengo problema que ahora que no abran todos juntos nomás porque no nos vamos a entender. Ahí se anima. ¿Ellos pueden abrir o tener que habilitarle? No, ellos pueden, cada uno puede abrir su micrófono. Tan tímidos. ¿Cuál sería el concepto de química? Ustedes lo vieron en compuestos con nitrógeno en forma de amino. Compuesto orgánico de alto peso molecular, formado por aminoácidos, son proteínas, dice ahí. Polímeros de aminoácidos, ok. Hola. Bien. Sí, dale, Gustavo. ¿El nitrógeno no proteico puede ser que provenga de una fuente distinta a los aminoácidos? Se lo dice la palabra, es un compuesto nitrogenado, pero que no llega a constituir una proteína. Un aminoácido es un nitrógeno no proteico. Pero en este caso nos estamos refiriendo más a formas más simples que aportan nitrógeno y que son útiles en la nutrición de rumiantes, no así en los no rumiantes, en el sentido de la utilización primaria por parte de los microorganismos y no por parte del hospedador o del animal. Y en ese sentido vamos a estudiar pero está bien lo que dijiste, pero en ese sentido vamos a estudiar lo que es nitrógeno no proteico, cómo es su utilización, su metabolismo, etc. Ok. Disculpe, Doc. ¿Sí? El nitrógeno no proteico sería una forma más aquel nitrógeno que no, justamente como dijo usted, que no podía formar proteínas y es eliminado del organismo, o sea, por orina, y eso sería. ¿Cuál es la forma más, la forma
con que los mamíferos eliminan nitrógeno en la orina. ¿Qué compuesto es? Urea. Urea. Ese es un nitrógeno no proteico que a su vez se usa en la alimentación de rumiantes. ¿Sí? Y que tiene un rol muy importante en todo lo que es el metabolismo, en lo que hace al reciclado de nitrógeno que tienen los rumiantes, el mecanismo que tienen los rumiantes. ¿Sí? ¿Recuerdan eso de fisiología? Sí, sí, sí. Bueno, estamos yendo bien entonces, por lo menos uno. Bien, Ahora, hay otras, perdón, Osvaldo, hay otras sí, formas también de eliminación de nitrógeno, o solamente como urea se elimina para para todos los alumnos. Ahí alguien puso ácido úrico también, me parece, si no leí mal. es correcto. ¿Amoníaco puede ser? Tenés un problema de infección urinaria si tenés amoníaco. Por ahora no. Hablábamos solamente de la urea porque es el principal compuesto de eliminación de nitrógeno en mamíferos. Y en las aves, recién lo dijeron. Alantoína en marsupiales, dice uno. Bueno, ahí me mató, voy a tener que leer. En aves el ácido úrico, dicen. Está bien, perfecto. Sí, los marsupiales, bueno, ahí me mataste, vamos a tener que mirar si... Es probable Sí. porque en Australia hay muchas cosas raras. También dice alguien creatinina y varios repitieron como una vía, como un elemento que se elimina el tema del amoníaco. O sea que ahí hay alguna cuestión a aclarar. O lo veremos después cuando vemos No, nutrición lo proteica, ¿no? veremos después que el amoníaco es un compuesto tóxico y que tiene que ser convertido en urea lo antes posible. Así que eso lo vamos a ver en el metabolismo nitrogenado y va a quedar, espero, claro esa parte. Bien, ¿cómo estamos? ¿Continuamos? Yo digo que sí. Bien. En cuanto a la función de los nutrientes, ustedes lo pueden ver en distintos libros. Esto es una recolección más o menos de lo que dice la bibliografía, que hay una función específica y otra inespecífica. La específica se refiere fundamentalmente a una función plástica o de estructura, por ejemplo, en la formación de huesos, un ejemplo clásico del uso de calcio, fósforo, etc. En la homeostasis, todo lo que es mantenimiento de la homeostasis en cuanto a pH, presión osmótica, etc. En mantenimiento de los sistemas enzimáticos, continuamente en el organismo están ocurriendo reacciones enzimáticas. Muchas de esas reacciones enzimáticas requieren, por ejemplo, de cofactores, que suele ser un mineral o una vitamina especialmente del grupo hidrosoluble. Son todos reguladores de las reacciones enzimáticas, que no basta que se produzca con la presencia del sustrato y la enzima, sino que hay coenzimas, cofactores que se necesitan estar presentes. Si ustedes quieren ver un ejemplo de eso, cómo funcionan los distintos nutrientes en la regulación de una reacción, fíjense en la producción de ácido pirúvico, ¿sí? Ahí en la glicólisis, ese paso tiene tal vez los reguladores más numerosos para esas enzimas. Luego hay una función inespecífica que es simplemente prácticamente la energía
y la síntesis de glucógeno, gluconeogénesis, ese tipo de cuestiones que, por ejemplo, la glucosa puede ser formada a partir de ciertos aminoácidos, por ejemplo, a partir de cierto aminoácido, a partir de cierto ácido graso volátil en el rumiante, es decir, que son inespecíficas porque de allí pueden ir a otra función. Si yo tengo un aminoácido gluconeogénico, entra a la gluconeogénesis, produce glucosa y esa glucosa se puede quemar o puede ir a la formación del glucógeno, o a su vez puede ser simplemente usado el esqueleto carbonado para síntesis de otros compuestos. Es decir que si uno le busca la vuelta, hay formas y formas de clasificar la función de los nutrientes. Bueno, avanzamos a la segunda parte del nombre de la materia, la alimentación. Ya tenemos que hacernos la idea que cuando hablamos de alimentación, estamos aplicando conocimientos de nutrición. Y eso lo hacemos para alimentar correctamente a los animales, para lo cual tenemos que tener en cuenta, entre otras cosas, los requerimientos de esos animales. Para aplicar bien la alimentación, los conocimientos propios de la alimentación y aplicados de la nutrición, necesitamos conocer algo que enseguida vamos a definir, que es el valor nutritivo de los alimentos. O sea, enseguida lo definimos. Los requerimientos de los animales, que lo vamos a ver más adelante, y el consumo potencial de una determinada dieta o alimento, para que se pueda cumplir una alimentación adecuada de los animales. Es decir, son 3 pilares fundamentales que tenemos que conocer para poder usarlos en la alimentación. Bien, hablamos de valor nutritivo. El valor nutritivo tiene una definición restringida y una definición amplia. Yo acá les puse la amplia, lo que pasa es que no en todos los casos se conoce todo lo que dice acá para todos los nutrientes y para todos los alimentos. Pero en general podemos decir, en el sentido más amplio, la concentración o densidad de nutrientes que tiene un alimento. Cuando miramos una tabla de composición de alimentos, por ejemplo, lo que vamos a ver es eso: cuánto tiene de proteína bruta, cuánto tiene de energía, cuánto tiene de fósforo, de calcio, etc. A eso se refiere la concentración o densidad de nutrientes que tiene un alimento. Y eso está condensado en tablas, que después también la vamos a mirar más adelante. Siguiendo con este concepto de valor nutritivo, hay autores que van más allá y dicen que no basta con la concentración de un nutriente, sino conocer si ese nutriente está disponible o no para el animal. Les doy un ejemplo. El fósforo en el grano de maíz está más o menos al 0,8%. Pero un cerdo solo absorbe 1/3 de esa cantidad. ¿Sí? Entonces, exigen otros conocimientos complementarios de los alimentos para saber si hay alguna interacción, algún factor que disminuya la disponibilidad de un determinado nutriente, y en ese caso tenerla en cuenta, porque no es lo mismo, ¿sí?, que yo haga mi cálculo con el 0,8 que tiene, por ejemplo, por ciento de fósforo el maíz entero, el grano maíz, que haga con el 0,25%, que es la parte que se va a usar. No es lo mismo. Y otros autores incluso consideran más allá
y hablan de la eficiencia con que se utilizan esos nutrientes. Esto fundamentalmente es muy aplicado a todo lo que es la nutrición energética. Así que ahí lo que queremos que ustedes sepan, al menos para que se acuerden, son los dos primeros conceptos que están ahí, la concentración o densidad y la digestibilidad o la disponibilidad de ese nutriente para el animal. Lo primero que tenemos que conocer, obviamente, es la concentración o densidad, y ese es el valor que ustedes van a encontrar en las tablas, salvo algunos casos donde ya les va a dar la digestibilidad. Pero si hablamos, por ejemplo, de concentración mineral, le dan simplemente la concentración mineral. Si hablamos de toda la parte proteica y energética, hay conceptos de digestibilidad ya metidos en ese número que van a ver en la tabla. Por ahora a lo mejor se marean un poco, pero ya vamos a llegar a las tablas después y ahí vamos a ver cómo se van juntando los conceptos. Doctor, hay una pregunta en el Sí, chat. ¿cómo no? ¿La digestibilidad varía según el tipo de alimento y según el animal que sea? Exactamente. Hay varios factores, pero principalmente los alimentos todos tienen distinta digestibilidad. Y también, por ejemplo, supongamos que un alimento tenga alto contenido de celulosa, la digestibilidad va a ser mucho más alta en un rumiante que en un no rumiante, que prácticamente la digestibilidad va a ser cero de ese componente. Es decir que las dos cosas juegan, está muy bien la pregunta. Disculpe, ¿Perdón? ¿No se entendió? una pregunta, ¿puede ser que varíe también en el estado fisiológico del animal, ya sea lactancia, preñez y demás? Puede variar, pero por algún mecanismo que es un poco más raro y que en este momento no nos conviene entrar mucho en esos mecanismos, pues son un poquito más finitos. Por ejemplo, a nivel de consumo de una dieta puede afectar la digestibilidad de esa dieta. Sí, no hay un solo factor, hay varias cuestiones a tener en cuenta, pero los principales son eso, es decir, para determinado alimento, para determinado animal, y es importante también el nivel de consumo. En general, la digestibilidad, que vamos a ver qué es enseguida, se mide con consumo restringido, que también vamos a ver que no me quiero poner tan adelante porque vamos a definir todavía esos términos. ¿Sí? Ok, ok. Dentro de un rato me volvés a preguntar si no se aclara la cosa. Sí, gracias. Bueno, esto es lo que decíamos, el sistema de alimentación que vamos a usar para... Perdón, un segundo. Sí, Un segundo, Osvaldo. sí, Ahí sí, están haciendo algunos comentarios más en el chat bien. y alguno habló de el tema de estado fenológico de la planta y de los distintos alimentos. Creo que sí, que es interesante que se tomen en cuenta eso, que se acuerden, porque son los elementos que van a hacer variar ese valor nutritivo. Pero como decía el doctor Balbuena, vamos a tratar de ir ordenando cómo vamos desarrollando los temas, y cuando hablemos más de digestibilidad, cuando volvamos a hablar de consumo, en todos esos momentos vamos a estar utilizando estos conocimientos que estamos hablando ahora y los vamos a ir ampliando, profundizando, aclarando. ¿Sí? Si entramos con todos los factores, prácticamente tendríamos que desarrollar la mitad de la materia solo para hablar de eso, y es posible que no fuera muy claro en este momento. Bueno, Te dejo seguir. a efecto de seguir ordenando un poco lo que vamos diciendo, ustedes van a escuchar hablar del sistema de alimentación, que lo vamos a ver más adelante, que simplemente es una organización de toda la información disponible para usarlo en la alimentación de los animales. Y repito lo que dije hace un rato,
contiene los requerimientos de los animales, la composición de los alimentos, si quieren ya llamémosle ya valor nutritivo de los alimentos, y conocer qué nivel de consumo puede tener ese animal para ese tipo de dieta que estamos elaborando. Bueno, definamos alimentos, estuvimos hablando de alimentación, definamos alimentos. Es cualquier material edible que contenga nutrientes. Edible significa comestible. ¿Sí? Te van a leer en la literatura este término, y edible no significa otra cosa que comestible. Es decir, cualquier material consumible que contenga nutrientes. Si no tiene nutrientes, no es alimento. Generalmente los alimentos se combinan para proporcionar en lo posible una dieta balanceada o completa. Ese va a ser el objetivo nuestro en la materia, para conocer los rudimentos que después van a aplicar en cada una de las zootecnias que vean. Van a ver lo específico para cada sistema productivo, para cada tipo de animal, para cada categoría, etc. Bien, la dieta, que suele haber cierta confusión con la palabra dieta, empezando por lo que el común de la gente entendemos por dieta, que es cuando queremos bajar de peso. No tiene nada que ver con eso. La dieta significa, se define por una selección o mezcla de alimentos provista en forma continua o programada. Una dieta puede ser balanceada o puede no ser balanceada. No confundir dieta con dieta balanceada. Le puede faltar nutrientes esenciales, por supuesto, y sigue siendo una dieta. Porque cómo definimos la dieta es simplemente, se expresa haciendo un listado de esos ingredientes, por ejemplo, es una forma, y otra forma es contar la composición que tiene por análisis, por ejemplo. Yo puedo decir, estos animales están con una dieta de grano de maíz molido 70% y 30% de harina de soja. Eso ya me da una idea de la dieta, qué es lo que está consumiendo el animal. Y es fundamental, ya me adelanto en decirle que lo primero que tienen que preguntar es qué dieta están consumiendo los animales en cuestión que a ustedes les interesa. La otra forma, le estoy haciendo muy simple el ejemplo para que se entienda, yo puedo decir, es una dieta de 15% de proteína bruta y 2,5 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca. Ahí yo estoy definiendo bastante bien qué nivel de proteína y energía tiene esa dieta con esos dos componentes simplemente. Por supuesto, ahí se le puede agregar con 0,15% de fósforo, con 0,2% de calcio, con tanta unidad internacional de tal vitamina. Eso es interminable, digamos. Se pueden listar todos los nutrientes o los más importantes. Pero son esencialmente las dos formas. Contar qué ingredientes tiene y la otra es contar qué composición tiene. Ustedes van a ver cuando lean literatura más adelante de algún experimento de nutrición, que siempre le van a definir la dieta. Es fundamental eso, siempre le van a definir la dieta. Y justamente una de sus, digamos, ocupaciones, si ustedes se dedican a la parte nutricional después que se reciban, va a ser armar dietas para distintas situaciones, distintos alimentos, distintas animales, etc. Esa dieta puede ofrecerse de distinta manera. Yo le puse acá dos. Puede ser, por ejemplo, lo que se llama dieta totalmente mezclada, donde todos los elementos están generalmente molidos y mezclados, o una fracción fibrosa, por ejemplo, el animal está pastoreando y nosotros le damos un concentrado por separado. ¿Sí? Entonces,
en esas situaciones son dietas que van separados los ingredientes, o que tengamos un rollo de heno, de pasto, y un concentrado proteico, por ejemplo, por separado, donde el animal se va a servir uno de los componentes, generalmente todo lo que quiera, y generalmente lo que limitamos por separado es el concentrado. Eso lo administramos o tratamos de administrarlo. Después vamos a ver ejemplos de estas cosas. La otra cosa es muy importante también que ustedes diferencien si un animal está consumiendo si se le está ofreciendo una dieta ad libitum, que significa todo lo que el animal quiera consumir de esa dieta, para lo cual tiene que sobrar alimento para que nosotros sepamos de que el animal no puede consumir más. Por ejemplo, le damos 5 kilos y consumimos 4 kilos, estamos seguros que es al libitum. Ahora, si le damos 5 kilos y consumió todos los 5 kilos, no vamos a saber si la oferta es al libitum. Y la otra forma en que se suele administrar en los sistemas productivos es de una dieta restringida, es decir, nosotros decidimos cuánto tiene que comer el animal de esa dieta y le damos esa cantidad. Esa cantidad, cuando decimos que está restringida, la cantidad es menor a lo que consumirían ad libitum. Esto tiene implicancias, porque justamente una de las preguntas que hacían hoy sobre la digestibilidad, a menudo la digestibilidad medida ad libitum versus restringida de una dieta son distintas las digestibilidades, por ejemplo. Y el grado de utilización por parte del animal también, por supuesto, va a ser distinta. Entonces, es un simple ejemplo de la importancia que tiene esto de averiguar si el animal está consumiendo ad libitum o en forma restringida. Para muchos casos, en la realidad, en la práctica, nos vamos a encontrar con situaciones de oferta restringida de una dieta, sin que tengamos, o el productor a veces no tiene realmente conciencia de que está restringido el consumo. Ejemplo, un potrero con poco pasto o un potrero recargado de animales. Es una dieta restringida lo que están consumiendo. Y así hay un montón de ejemplos. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿No? Sí, dicen en el chat. Bien, seguimos entonces. Otras palabras que van a escuchar o leer son ración, por ejemplo. Ración es simplemente la cantidad diaria de un alimento que ofrecemos o de una dieta que le ofrecemos por día. Y el suplemento, como su palabra lo dice, nosotros estamos agregando algo que falta en lo que se llama dieta base o la parte principal de la dieta. Hay una parte principal de la dieta que le falta algo y a ese algo le vamos a llamar suplemento, ya sea proteico, energético, mineral, vitamínico, lo que fuera. Ahí yo le puse un ejemplo. Supongamos que una vaquilla de 200 kilos de peso vivo, en pastoreo, además le damos 1 kilo por día de semilla entera de algodón. Eso, para que se entienda más fácil, lo podemos traducir a ese equivalente que está allí, que significa que es el animal expresado en proporción al peso vivo, es decir, al kilo que recibe por día a los 200 kilos de peso vivo. Eso me da 0,5% del peso vivo, es el nivel de suplementación. Esto es una unidad muy común en la práctica que se hable en estos términos, un equivalente al porcentaje del peso vivo. Eso inmediatamente ya nos da una idea si el nivel de
oferta del suplemento es mucho, es alto, es bajo, es poco, en Doc, fin, sí. acá en el chat preguntan si puede repetir qué es suplemento. Bien, el suplemento, como ya la palabra lo está sugiriendo, es algo que le está faltando a una dieta determinada, que generalmente es la parte mayoritaria de esa dieta. Tomemos ese ejemplo de abajo en pastoreo. El animal seguramente que está consumiendo mucho más del 0,5% del peso vivo del pasto en cuestión. Es la parte gruesa de la dieta la que tenemos que ver si necesita o no necesita algún tipo de suplementación. Es algo que le está faltando a una dieta y nosotros se lo vamos a proveer en forma de un suplemento, ya sea proteico, energético, mineral, vitamínico, todos son suplementos que podemos agregar a una dieta base. Y ese podemos decir, por ejemplo, un animal en pastoreo. ¿Cuál es la dieta base de ese animal? El pasto de la especie que fuera, o de campo natural, o de un pasto cultivado, introducido, etcétera. Esa es la parte de la dieta base. Y le vamos a suplementar con lo que creamos que le falta. En este ejemplo que yo estoy dando, se supone que algo le falta, no quiero entrar en detalles en este momento, porque le estamos suministrando, además del pastoreo, 1 kilo de semilla entera de algodón. ¿Sí? Solo a lo que iba es que la forma común de expresión, para que nos entendamos rápidamente qué es lo que, cuánto le estamos dando, es referirlo al peso vivo. Si le estamos dando 1 kilo y el animal pesa 200 kilos, significa, y ahora van a hacer algunos números en el práctico ustedes, que equivale a 0,5% del peso vivo. ¿Sí? Que es lo mismo que decir, en este caso, medio kilo cada 100 kilos de peso. Eso es lo que significa ese 0,5% del peso vivo. Probablemente el animal de la dieta completa, de la dieta base, que es el pastoreo, estén consumiendo 2 y algo por ciento del peso vivo. Para que ustedes tengan una idea de por qué diferenciamos lo que es dieta base y lo que va a ser el suplemento. A lo mejor tenemos simplemente un animal en pastoreo donde lo único que esté faltando sea, por ejemplo, un par de minerales, por ejemplo, fósforo y sodio. Entonces le damos una mezcla mineral para que consuma el libitum y también estamos suplementando en ese caso. Mucha menor cantidad, por supuesto, porque las necesidades de esos minerales son más pequeñas que los nutrientes macro, llamémosle, de proteína y energía. Entonces es también un suplemento. Si en otro caso le damos un suplemento, ciertas unidades internacionales de vitamina A, por ejemplo, también estamos haciendo una suplementación. El suplemento es un concepto muy amplio, que yo le puse el ejemplo más común, que son situaciones de suplementación en pastoreo, pero también en dietas concentradas, que eso también lo vamos a ir viendo con el desarrollo de conocimientos sobre alimentos, que tenga mayoritariamente energía, le va a faltar un aporte proteico. Hay profesionales que a ese aporte proteico, que es minoritario en la ración o en la dieta, le llaman el suplemento proteico. Lo van a leer de distintas maneras, por eso le hago esos ejemplos. Y recuerden que siempre va a ser un complemento de la dieta base que están consumiendo. Doctor, Completando a la dieta. Sí, Ahí hay un alumno que quiere hacer una pregunta. sí, adelante. Dale, Gustavo. gracias. Para cerrar más o menos mi concepto de suplemento, no sé si estaré equivocado o no,
¿Podría ser que el suplemento vendría a ser un elemento o un nutriente que se le agrega a la alimentación base cuando hay un déficit de esta? Claro, es exactamente lo que estamos diciendo. Ajá, Entendiste muy bien. buenísimo. Eso nomás era. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna duda de esto? Me parece que había otra pregunta en el chat, no sé, vale. Sí, preguntan si la urea sería un ejemplo de suplemento. Sí, puede serlo. Sí, sí, cómo no. Y lo vamos a ver también cuando desarrollemos ese tema. Y si la palabra fuera suplementación y no suplemento, es pregunta, Osvaldo, para vos. ¿Eh? Es para que contestes vos para todos. Sí, en este caso estamos hablando desde el punto de vista de completar la dieta, y la parte semántica esta de suplementación no es el acto de dar un suplemento, digamos. Eso es ya la logística que desplegamos en el campo, si vamos a darle en batea, en qué tipo de batea, cuántos metros, cuántos centímetros por animal, etcétera, etcétera. Es todo lo que va asociado a suministrar un suplemento. Tengo entendido. Si vos tenés otro concepto, largarlo. No, No hay problema. correcto, es correcto, porque a veces es como que queda como que es lo mismo, pero en realidad, digamos, determinamos el suplemento en base al concepto que dijo el alumno de que qué es lo que le está haciendo falta para completar la dieta, y después vemos cómo aplicar o cómo realizar o cómo dar ese suplemento, cómo suministrarlo al animal. Exactamente. Es ya todo lo que va agregado para llevar a cabo la práctica. Exacto. Bien. ¿Continuamos? Sí. Bien. Esto es importante que ya lo reconozcan acá desde el principio, que un alimento siempre, hay muy pocas excepciones a esto, un alimento siempre va a tener agua o humedad, es lo mismo decir agua o humedad, y va a tener lo que llamamos materia seca, donde el agua está ausente. Ya también tenemos que ir internalizando que el elemento que más varía en un alimento es el agua. El agua tiene una variabilidad muy alta en distintos alimentos. Simplemente piensen ustedes en un pasto verde, ¿sí? Y piensen después en un pasto seco en forma de heno, la diferencia de humedad o de agua que va a tener ese alimento. Eh, esto es tan variable que no se puede hablar de cálculos y demás de cuántos alimentos vamos a dar y demás, si no lo expresamos libre de agua. Y ese libre de agua es la materia seca. Generalmente nosotros en la materia vamos a hacer cálculos y demás, partiendo siempre de base materia seca. Vamos a expresar todo en materia seca, porque el agua es demasiado variable y vamos a tener demasiado error. Lo interesante también es que identifiquen que esa materia seca, en términos generales y muy elementales, está constituida por una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica es la que va a tener el grueso de los nutrientes: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ácido ácido láctico, etcétera, y las vitaminas. Todo eso está en la fracción orgánica. Y en la inorgánica están los minerales. ¿Sí? Aclaro que en la inorgánica, y que están los minerales, allí va a haber minerales que son esenciales y no esenciales. Van a estar todo lo que es inorgánico.
dentro de esa parte inorgánica va a haber muchos minerales que van a ser esenciales y otros no. Doctor, ¿Sí? acá surgió una pregunta con respecto a eso que usted decía que el agua es la porción más variable en el alimento. Preguntan si varía según el estadio de la planta. Cuanto más joven la planta, más contenido de agua, preguntan. Exactamente, exactamente. Es lo que habitualmente sucede. Ya cuando veamos la diferencia de cambio de composición nutricional de acuerdo a los distintos estadios fenológicos o edad de la planta, si quieren llamarle, vamos a ver que el agua es uno de ellos. Pero por eso le daba el ejemplo de, piensen en un pasto bien verde, con mucha hoja, recién rebrotando, y piensen después en un rollo de heno, que es pasto seco. En un caso pueden tener, en el primer caso pueden tener 80% de agua, y en el segundo caso van a tener 12% de agua, o de humedad, por eso le decía agua o humedad. Perdón, recuerden las Sí, fotos que vimos en la primera clase sobre alfalfa, la alfalfa verde y después la alfalfa, la máquina que cortaba y hacía los fardos. Ahí es más o menos ese ejemplo. Es el mismo alimento, pero no tiene nada que ver la cantidad de agua que tiene. después vamos a ver cómo analizamos todos estos componentes mediante los métodos que vamos a tocar la clase que viene. Bueno, Hay un ustedes alumno repasen lo de pregunta, rumia, esto le va a quedar ahí. Lo importante es que identifiquen que la rumia es esencial en el rumiante para la conminución, se llama, o la disminución del tamaño de partícula, que es esencial para el ataque microbiano y el pasaje del retículo rumen hacia el abomazo, y también es importante en la producción de saliva. No solo la saliva se produce en la ingestión, sino también en la rumia. Y después otro tema que lo vamos a desarrollar más en extenso ahora mismo, enseguida, que es la metanogénesis. No vale la pena que me detenga en este momento, pero es un fenómeno que ocurre en el rumiante y tiene consecuencias importantes. Ya lo vamos a ver en un ratito. Yo se los dejé estos conceptos para que ustedes cuando lo miren de vuelta, si es que lo miran, lo tengan ahí a mano. Bueno, otro concepto que tenemos que identificar, en realidad son procesos. El proceso de la digestión, ¿sí? Y el proceso de absorción. Ambos están ligados en otro concepto que vamos a hablar, que es la digestibilidad. La digestibilidad es simplemente la desaparición del alimento o de la dieta o lo que como quieran llamarle, en este caso ya saben la diferencia de una cosa y la otra, es la desaparición en el tracto gastrointestinal. Cuando ustedes tienen la digestibilidad así a seca, sin ninguna otra palabra, significa que es en el total del tracto gastrointestinal, es decir, la desaparición entre la boca y el ano del animal. Lo que se desapareció es la parte que se digirió y absorbió, es decir, que tiene ambos procesos involucrados, la digestión y la absorción. La digestión es un proceso, la absorción es otro, pero la digestibilidad combina ambos procesos y es simplemente la desaparición del alimento en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? ¿Y cómo se expresa? Después lo vamos a ver con más detalle en forma de fórmulas más organizadas, que es la parte que desaparece relacionada a la parte consumida
y multiplicado por 100. Es la forma más usual de expresar la digestibilidad. Decimos que esta dieta tiene una digestibilidad del 60%, o del 70%, o del 50%, o lo que fuera. Siempre decimos por ciento. Hay otra forma de expresarlo, que después lo vamos a ver. Pero lo importante es que ustedes identifiquen que este concepto de digestibilidad involucra dos procesos, la digestión y la absorción. Es decir, eso lleva a la desaparición del alimento si comparamos lo que entró por la boca y lo que sale por el ano. Por supuesto que estamos comparando en unidades de materia seca, ¿sí? Gramos, kilos, lo que fuera, de materia seca. También se puede expresarlo en componentes del alimento, que eso vamos a ver en un rato. ¿Quedó claro el concepto de digestibilidad? Ustedes estudiaron la digestión y absorción en términos cualitativos, y en términos cuantitativos es lo que vamos a combinar los dos procesos en digestibilidad. De ahí va a salir un número siempre. ¿Estamos? ¿Seguimos? Vamos a la fermentación. La definición más amplia que yo he encontrado es simplemente la oxidación anaeróbica de monómeros. Monómeros, por ejemplo, de la glucosa, ¿sí? Un polímero sería el almidón o la celulosa. Lo que ocurre que suele haber confusión porque en el retículo rumen, cuando ven las dos R, el retículo rumen, porque los dos órganos anatómicos están funcionalmente asociados y es imposible separarlos en su función. El retículo y el rumen tienen prácticamente la misma función. En esos dos compartimentos se lleva a cabo primero la hidrólisis o la digestión de los polímeros. Es decir, yo tengo que romper el almidón o la celulosa, que es posible en el rumiante por la presencia de microorganismos, en monómeros, o sea, en glucosa, antes de que realmente inicie la fermentación. Porque la fermentación es de los monómeros, pero si no los tenemos que romper primero. Y ese trabajo lo llevan a cabo la flora y fauna del rumen, ¿sí? Para simplificar todo lo que vamos a hacer, como ya sabemos que está involucrado el proceso de hidrólisis, esa hidrólisis normalmente es enzimática, decimos que el término fermentación, cuando hablamos de retículo rumen, incluye los dos procesos, ¿sí? Para la fermentación es muy importante el estado de óxido-reducción de los sustratos. De ahí que los carbohidratos son el sustrato ideal de la fermentación. El típico ejemplo, nuevamente le doy, es la glucosa, la fermentación de la glucosa, que tiene primero, después vamos a ver con más detalle, una parte que es la glicólisis propiamente dicha, hasta el ácido pirúvico, y el ácido pirúvico después tendrá un destino de síntesis de ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos no son sujetos de la fermentación, no son sujetos a fermentación. Tienen un estado de reducción muy grande, por lo tanto es muy difícil oxidarlo en ambiente anaeróbico, ¿sí? Entonces lo que ocurre es simplemente una saturación de los dobles enlaces que se llama biohidrogenación y que no corresponde a fermentación. Si hablamos en cambio de un triglicérido, por ejemplo, va a haber una hidrólisis de glicerol por un lado y ácidos grasos por el otro. Los ácidos grasos no van a ser fermentados, pero sí puede ser fermentado el glicerol.
¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los aminoácidos? ¿Son o no fermentados? ¿Pueden ser fermentados o no? Ya suponemos que si entró proteína, se hizo la hidrólisis enzimática y tuvimos péptidos, oligopéptidos y finalmente aminoácidos. La pregunta es, ¿esos aminoácidos son fermentados en el retículo rumen? ¿Hay alguna respuesta? No sé, hay una respuesta como pregunta, digamos, que dice si se pudre eso o no fermenta, digamos. ¿Quién dijo se pudre? ¿De qué cosa estamos hablando? De- No sé, Marcos, no sé, no sé de qué. bueno, vamos a A volver sobre eso proteínas. después. Eh, los aminoácidos, para que sean fermentados, son previamente deaminados. Y la cadena carbonada sin el grupo amino sí puede ser fermentada a ácidos grasos. Si el aminoácido es de cadena ramificada, el ácido graso resultante va a ser de cadena ramificada también. ¿Sí? Eso lo vamos a ver con un poco de detalle después. Pero sí, la cadena carbonada remanente de la deaminación puede ser fermentada hacia ácidos grasos volátiles, por ejemplo. O puede ser utilizada para sintetizar otro aminoácido, que esas otras cuestiones salen ya de la fermentación, por eso no lo tocamos. Este concepto de fermentación lo vamos a volver a ver en más de una clase, porque tenemos que entender que en la nutrición del rumiante es el proceso fundamental que va a permitir eh, la sobrevivencia y la actividad de la flora y fauna ruminal. En este momento a lo mejor se pierden un poco por las palabras oxidación anaeróbica de monómeros. Por ahora quédense con eso, vamos a volver a aplicarlo. ¿Dónde se produce la fermentación? Hemos dicho acá que está en el retículo rumen, toda esta parte, ¿sí? En los rumiantes. Es importante identificar que esos compartimentos están previo, en el tránsito de la digesta, previo al abomaso que es el estómago verdadero. Eso es muy importante acordarse, así que acá entra a jugar también anatomía y fisiología, obviamente. Otro gran fermentador es este animal, pero ¿dónde se produce la fermentación helenequino? ¿Hay En alguna el respuesta? ciego está, en el En el ciego. ciego e intestino grueso, en las dos partes. ¿Sí? También es un gran fermentador, la diferencia está en que esa fermentación está después del estómago verdadero y después de toda la superficie de la absorción que tiene el intestino delgado. Entonces, ciertos productos de la fermentación se van a absorber en el ciego y otros no. Esos detalles ya lo vamos a ver. Es decir, en eso hay diferencia, hay fermentación muy parecida a la que hay en el rumen, pero la diferencia está en el uso que hace el animal de esos productos de la fermentación. En la misma situación está el conejo, en el cerdo hay algo de fermentación también. Todo lo que es intestino saculado, intestino grueso saculado, hay fermentación. Intestino grueso no saculado, el gato, por ejemplo, hay poca fermentación. Hay, pero es poca. La importancia relativa es menor.
Bien, continuamos con los conceptos para acelerar un poquito y dar lugar a más intercambio. Hay una palabra que insistentemente introduce una confusión, que es la palabra fibra. La palabra fibra, solamente la palabra fibra, sin ningún otro calificativo. Es una definición general y lo que dice ese concepto, llamémosle más que definición, está constituido por polímeros que no son atacados por enzimas digestivas de los animales. Es decir, lo que no es digerido por enzimas digestivas de los animales, a eso llamamos fibra. Lo que ocurre es que hay varios tipos de fibra de acuerdo al método de cuantificación que se use. Yo en este momento le voy a dar solamente un ejemplo. Ustedes van a escuchar hablar, sobre todo también en nutrición humana, fibra soluble y fibra insoluble. Generalmente la fibra insoluble está compuesta por polímeros que forman parte de una estructura en la planta y la parte soluble en general está constituida por elementos que no forman parte de una estructura, pero que el animal no tiene enzimas para utilizarlo, aunque sean solubles. Es decir, que el concepto abarca a ambos tipos de fibra, soluble e insoluble. Después vamos a ver que hay varios tipos más que vamos a verlo en la clase que viene cuando veamos análisis de alimentos. Hay otra palabra que también por ahí se presta confusión, que es la lignina. La lignina no es un polisacárido, generalmente lo asocian al polisacárido porque se presenta unido a la celulosa y la hemicelulosa, pero no tiene nada que ver con los polisacáridos. Es una molécula muy compleja, es muy resistente a la degradación química, sobre todo en ambientes anaeróbicos, y la lignina tiene una característica que incrusta o rodea o se combina con la fibra y la vuelve poco o nada digestible. Es decir, que la lignina por sí mismo no es un nutriente, pero es un elemento que, mejor dicho, un compuesto que hace variar la digestibilidad de componentes fibrosos del alimento, sobre todo lo que son componentes fibrosos insolubles. Y ya vamos a ver enseguida dónde está esa lignina. No sé si la estudiaron en bioquímica, pero es muy abundante en la naturaleza y es, por ejemplo, lo que le da la resistencia a las maderas en el sentido de que no entren en putrefacción, sino que duren un tiempo. En la célula vegetal tienen las mismas complejidades que la célula animal, pero hay un elemento que la distingue, que es la pared celular. Por fuera de la membrana plasmática está la pared celular en la célula vegetal. Y esto tiene importancia en diferenciar, importancia desde el punto de vista de la nutrición, en diferenciar lo que es pared celular de lo que es el contenido celular. Nutricionalmente hay mucha diferencia entre estos dos elementos que estamos clasificando acá. Y lo van a ver más claramente en este caso, más esquemático, donde en el contenido celular va a haber azúcares, almidones, otros carbohidratos, ácidos orgánicos, etc.
Va a haber proteínas también, que acá me lo comí, no sé por qué. Y en la pared celular va a estar los componentes estructurales, que son la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. La pared celular tiene como característica de que su digestibilidad es más baja que la digestibilidad del contenido celular, que esa digestibilidad es afectada por la lignina, actuando sobre la hemicelulosa y celulosa, entonces le confiere una variabilidad importante a esa digestibilidad. A mayor lignina o mayor lignificación, que es la palabra correcta, menor va a ser la digestibilidad de esa pared celular. Y el contenido celular, acá acuérdense que me está omitido la proteína, están presentes, pero me olvidé de poner, son de digestibilidad alta y bastante constante. ¿Sí? Están muy disponibles para el animal normalmente. Y bueno, en el intersticio entre las células está la lámina media, que están las pectinas, que es una forma de fibra insoluble, soluble, y los beta-glucanos, que también son fibras solubles. Lo importante entonces, resalto, es diferenciar el contenido celular de la pared celular. Si miramos una figura, vemos acá la pared celular, ¿sí? Y donde están estos microtubos de celulosa, que son estos cilindros que ven acá, y la hemicelulosa, que no es, la hemicelulosa, recuerden que no es la mitad de la celulosa, ¿sí? Es un polímero heterogéneo, que tiene muchas pentosas, y es muy heterogéneo en los monómeros que tiene, y tiene muchas pentosas y mucha capacidad para enlaces covalentes. Y bueno, la pectina también está distribuida en esa pared celular. Esto que dice acá es lo que sintetiza lo que hace la lignina. La lignina incrusta las microfibrillas de celulosa. No hay uniones químicas ahí no hay una unión química, es una incrustación, la rodea a las microfibrillas, pero sí hay una unión covalente de la lignina con la hemicelulosa. Ustedes saben o recordarán que la unión covalente es una unión firme, es una unión fuerte, es difícil separarla. Y también se une a la pectina. Y esos son enlaces éster y éter. Son enlaces bien fuertes. Y esto que dice acá, silosa y arabinosa, están en la hemicelulosa. Es muy abundante en estos azúcares o carbohidratos, la hemicelulosa. Si miramos otra figura, que es medio parecida a la que vimos recién, vemos esquemáticamente las fibras de celulosa acá, que se unen por puentes de hidrógeno con la hemicelulosa, pero en cambio la hemicelulosa se une por enlaces covalentes con la lignina. Esto que está acá representa la hemicelulosa, todo esto son celulosa, fibra de celulosa, y la lignina está en unión covalente, y eso hace la rigidez de esa unión, que hace que estén como protegidas de la degradación enzimática la fibra de celulosa y por supuesto la hemicelulosa. En cambio, los puentes de hidrógeno son uniones muy lábiles, si ustedes recuerdan de bioquímica, son uniones muy lábiles que agrupan estas fibras de celulosa en la pared celular. Esto lo miran después con detenimiento y les va a caer mejor la ficha. Bien, hasta ahí es un tema y ahora les quiero contar
Y no hay preguntas. Ahora les quiero contar algo de metanogénesis. La ecuación básica y más simple, más común, es una molécula de anhídrido carbónico más 4 de nitrógeno, da un metano que tiene 4 hidrógenos, ¿no es cierto? Y 2 de agua. Es decir, lo que se produce es el metano, que es un gas libre, y el agua que queda, por supuesto, en el lumen. En la reacción hay muchas ecuaciones que representan la formación de metano. Esta es la más simple y tal vez la más simple para que ustedes entiendan. Y también resulta importante porque estos dos sustratos lo podemos rastrear más fácilmente en el lumen para explicar de dónde vienen. Esto se lo dejo para que lo lean. Ahí tienen el filum y son todo el género Archaea, las metanógenas. Acá encontré algo importante que lo recuerden: entre el 88 y el 90% del metano emitido por un rumiante se produce en el rumen y el resto en los intestinos gruesos. La función de la metanogénesis es eliminar el exceso de electrones que hay en el rumen. Como ustedes recordarán, por fisiología, es un ambiente muy reductor, ¿sí? Con un potencial redox negativo, eso significa que hay un exceso de electrones. Esos rumiantes, aparte en el proceso de la metanogénesis, produce una cantidad estimada en el mundo en 80 millones de toneladas por año, de todos los rumiantes que existen. Es una estimación, por supuesto. Hay distintas estimaciones, esta es una de las estimaciones, y que equivalen al 28% de las emisiones de carbono, que ya vamos a ver de qué se trata enseguida, generadas por el hombre, por eso se llaman antropomórficas, que constituyen el gran conjunto que se llaman gases de efecto invernadero. Ese es el efecto ambiental que vamos a ver en un momento. Pero primero quiero que comprendamos bien lo que ocurre en el rumen. Si miramos el metabolismo de los carbohidratos en este caso, para ejemplificar, y de paso repasamos lo que dijimos recién, antes del proceso de fermentación propiamente dicho hay una hidrólisis de un polisacárido a un azúcar simple. Por ejemplo, este puede ser una glucosa y este podría haber sido un almidón o una celulosa. En la glicólisis desde el azúcar simple al piruvato, que es el elemento central en el metabolismo del rumen, hay generación de hidrógeno. ¿Sí? Acá tenemos el hidrógeno generado en la glicólisis. ¿Se acuerdan todo el proceso del nado reducido, nado oxidado? Todo ese proceso genera este hidrógeno, porque si no, no habría la oxidación anaeróbica de este azúcar hacia el piruvato. Esa es la vía metabólica que ustedes conocen como glicólisis. El piruvato es central acá porque de acuerdo para dónde vaya, es lo que vamos a tener distintos ácidos grasos volátiles, que son los que se van a absorber como fuente de energía para el animal. Vamos a tener el acetato, el butirato y el propionato. No son los únicos, son los más importantes, hay varios más. Cuando estamos yendo a la producción de acetato y butirato, hay un proceso de descarboxilación. Recuerden que el piruvato tiene 3 átomos de carbono, 3 carbonos, y el acetato tiene 2. Es decir, que en algún punto tiene que salir un carbono, y ese carbono sale como anhídrido carbónico. ¿Qué decíamos hoy que era el metano? Lo más común era que esos metanógenos, las arqueobacterias, anclen este hidrógeno
a el anhídrido carbónico que actúa como el aceptor de hidrógeno, el aceptor final, o sumidero final también le dicen, del hidrógeno, y forme el metano, más agua, como decíamos en la reacción. Este metano es un gas libre que se eructa para eliminarlo del ambiente ruminal, pero se lleva consigo el exceso de hidrógeno. Ese eructo del metano significa una pérdida energética para el animal. Ya lo vamos a ver cuando veamos metabolismo energético, que este metano es responsable de una pérdida importante de la energía consumida. Esta energía se va al ambiente y no lo usa el animal, y sale como metano. Pero esta es la reacción básica que me gustaría que ustedes recuerden. Hay muchas otras reacciones, repito, pero acá se muestra bien que en ciertas vías metabólicas tenemos un precursor del metano, que es el anhídrido carbónico, y siempre en la glicólisis vamos a tener los hidrógenos para combinarlo con el anhídrido carbónico y formar metano. Observen ustedes que en el caso del propionato no tenemos una decarboxilación. El propionato tiene también 3 átomos de carbono, igual que el piruvato, por lo tanto, no hay descarboxilación en cualquiera de las 2 vías que se usa para sintetizar propionato. En la vía normal o en la vía del acrilato, no hay, acá el acetato pasa por ácido, por el oxalacetato y acá por el lactato. Eso vamos a ver detalles después. Pero acá no hay liberación de anhídrido carbónico, no hay descarboxilación, y no tampoco, como acá necesitamos un hidrógeno para saturar el propionato, usamos parte de estos hidrógenos, no están representados acá, pero el succinato se comporta como un aceptor de hidrógeno para formar propionato, y entonces cuando estamos la flora microbiana está sintetizando propionato, hay muy pocos precursores del metano, por eso la producción de metano está asociado principalmente con la síntesis de acetato y no con el propionato. El butirato tiene menos importancia cuantitativa porque en las cantidades que se generan son mucho menores que los otros dos ácidos grasos volátiles. Entonces recuerden que todo sustrato que dé origen a acetato va a significar una mayor producción de metano. Y eso vamos a ver en detalle más adelante, que se produce cuando las dietas tienen alto contenido de fibra. Yo lo dejo acá nomás al tema, que quería mostrar esta parte de la reacción para que ustedes identifiquen de dónde salen los precursores del metano. De la descarboxilación y de acá de la parte glicolítica, del monómero hacia el piruvato. Esto lo vamos a volver a ver más integradamente cuando veamos el metabolismo de carbohidratos en el rumen. Esta metanogénesis no es un capricho de la naturaleza. Acuérdense que estamos hablando de un ambiente muy anaeróbico y la generación del metano posibilita las reacciones que producen ATP en el rumen. Si no tuviéramos ese alivio del exceso de hidrógeno, estas reacciones no se producirían. Fíjense lo que dice acá. Si anuláramos la producción de metano, se detendría la fermentación ruminal. Es decir, que la producción de metano no puede ser cero. Podemos disminuirlo, pero no podemos llevarlo a cero. Como decíamos hoy, representa una pérdida energética para el animal y al mismo tiempo es uno de los gases que produce el efecto invernadero,
que se abrevia con esta sigla, gases de efecto invernadero. Veamos entonces algo más de la metanogénesis. El tipo de dieta, como le mencioné al pasar, es importante, después veremos los detalles, en la producción de metano. Dieta fibrosa produce más metano. ¿Y cómo expresamos esa producción de metano? Hay varias formas, lo van a leer de distinta manera. Pueden leer kilos por el metano por kilo de materia seca consumida, por ejemplo, por kilo de producto, es decir, por kilo de leche producida, por kilo de carne producida, es una forma también de medir. Y todo se lleva a una moneda común, así como a todos nos gusta hablar en dólares, porque no nos gusta nuestro peso, lo convertimos a dólares. La moneda común de este tema del efecto ambiental se lo convierte a equivalentes anhídrido carbónico. El metano, según la fuente bibliográfica que uno consulte, equivale a 21 a 25 veces equivalente de anhídrido carbónico en su potencial de generar el efecto invernadero. Entonces, es mucho más importante, 21 a 25 veces más importante que el mismo anhídrido carbónico en el efecto que produce en el medio ambiente con el efecto invernadero, que enseguida les voy a mostrar un ejemplo. Se habla mucho de mitigación de emisión de metano. Mitigación quiere decir disminuir esa producción, para lo cual hay aditivos, que no nos vamos a meter mucho en este tema, y menos ahora. Son aditivos que modifican la fermentación ruminal hacia vías metabólicas que producen menos metano. Otras inhiben los metanógenos parcialmente. Otros matan los protozoarios ciliados. Ustedes saben que estos metanógenos vienen asociados a los protozoarios. Entonces, al matarlo a los protozoarios, le damos menos hábitat o menos nicho ecológico a los metanógenos. Y hay otras medidas más que no vienen al caso, pero las más importantes son de tipo dietario y en algunos aditivos que funcionan. Eso se vive probando todos los días, hay nuevos aditivos para intentar disminuir la producción de metano. Cuando pensamos en disminución de producción de metano, estamos pensando en más energía para el animal y menos contaminación ambiental. El cambio climático, vamos a hablar solo del efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero muy rápidamente. El efecto invernadero consiste en esto. Supónganse que ustedes tienen un invernáculo donde penetra la luz del sol, pero esta cobertura que tiene no le deja salir toda la energía calórica que recibe y rebota y queda en el ambiente, y esto se va calentando cada vez más. Lo que hacen los gases de efecto invernadero es la misma función que en un invernáculo, por eso se llama así. Permiten la entrada del calor, pero no permiten la disipación de todo el calor que entra. Y entonces la temperatura va en aumento. Y eso está relacionado con la acumulación de estos gases de efecto invernadero, principalmente el anhídrido carbónico y otros gases como el metano, el óxido nitroso, etc. Se observa que hay un aumento de la concentración de anhídrido carbónico con el transcurso del tiempo, y eso va correlacionado con el aumento global de la temperatura. De eso se habla cuando se habla de calentamiento global. ¿Y cuáles son las actividades humanas que generan estos gases de efecto invernadero? Cuando andamos en auto, moto, etcétera, cuando quemamos energía fósil, como son los combustibles líquidos o gases, procesos industriales que usan combustible, residuos, producción agropecuaria, acá es donde nos interesa a nosotros, tenemos que defender nuestro trabajo, y cambio de uso del suelo, por ejemplo, quemamos un monte para hacer agricultura.
Esto yo también se los dejo para que ustedes lo lean, es material que enriquece lo que estamos hablando. Es básicamente lo mismo que estábamos diciendo, pero más detallado. Acá lo que dice en esencia, en el segundo párrafo, es que la producción lechera contamina menos que la producción de carne, pero es simplemente porque hay menos ganado lechero que ganado de carne. Es simplemente ese es el fenómeno. Por ejemplo, para la Argentina, la producción de la fermentación entérica por el ganado, es decir, la fermentación entérica se usa como sinónimo de producción de metano. Los bovinos no lecheros, es decir, los de carne, representan el 89% de lo producido del gas que producimos, son estimaciones estas, del gas que producimos en el país, ¿sí? Y estas emisiones entéricas a su vez representan el 20% del total de emisiones de gases de efecto invernadero que produce la Argentina. Los bovinos lecheros mucho menos y otras especies bastante menos. Acá están puestos los otros rumiantes y también cerdos, en menor proporción, pero también producen. En países donde tiene una alta proporción de búfalos, también la emisión de búfalo es semejante a los bovinos de carne, incluso un poco más mayor porque la dieta es más rica en fibra todavía. Si uno ve la composición de las emisiones, si podemos hacer en este punto, que sería ahora, digamos, vamos a ver que la mayoría es anhídrido carbónico, de distinto origen, pero anhídrido carbónico al fin. Después, esto es el 65% más el 11% de gases de efecto invernadero. El 16% es metano. Y óxido nitroso es algo así como el 6%, y después hay otros gases. Otros gases en menor proporción. Quiero que presten atención acá. ¿Cuánto duran en la atmósfera estos gases? Fíjense que el de menor duración de todos, 10 años, es del metano. En cambio, el anhídrido carbónico dura 1000 años. Si bien el metano es 25 veces más potente en su efecto invernadero que el anhídrido carbónico, dura 100 veces menos. Es decir, que estos argumentos los tenemos que tener para también discutir que no es solo la cantidad que se emite, sino cuánto tiempo permanece en la atmósfera. Esto es una cosa muy importante para la defensa de nuestro sistema productivo basado en rumiante. La otra cuestión importante es que ahora se está intentando negociar haciendo mirando no solo desde el lado de la emisión, sino también cuánto carbono secuestra todo el ecosistema que contiene al animal rumiante. Por ejemplo, un bovino en pastoreo, si bien emite el metano, está en un ambiente donde el ecosistema en su conjunto, a través de las pasturas, hace un secuestro de carbono y llega a la neutralidad cuando uno compara la emisión con el secuestro de carbono, que es lo deseable que se produzca. Incluso podemos tener crédito en el sentido de que se puede llegar, hay trabajos que demuestran que se pueden secuestrar más de lo que se emite y el balance de carbono resulta positivo. Acuérdense que estamos hablando en la moneda de cambio que es el anhídrido carbónico, todo está en ese equivalente y lo citamos como carbono directamente. Entonces acá hay un metaanálisis, significa metaanálisis, es un análisis de muchos trabajos que se hizo acá en Argentina por el ingeniero Bigliso y demuestra que el secuestro de carbono largamente compensa las emisiones de carbono a través de metano en el caso de la vaca, del bovino, y tenemos un balance positivo, es decir, que estamos fijando en nuestro ecosistema más carbono que el que emitimos. Esto todavía la FAO no lo está aceptando, es decir,
la Comisión del Cambio Climático, hay una comisión intergubernamental que trata de este tema, y todavía no lo está aceptando como evidencia firme, pero en este camino está Brasil, está Uruguay, está la Argentina, Paraguay, la gran parte de Sudamérica, que el sistema productivo de carne está basado en pastizales, y por lo tanto el daño no sería tal como se dice. Y es un buen argumento también para una discusión seria, con datos duros, con el sector ecologista que cuestiona nuestros sistemas productivos. ¿Sí? Hasta ahí llegamos hoy, cortito, del tema del metano. Hay mucha tela para cortar y muchísima literatura de cambio climático que directamente nos están achacando prácticamente que estamos fundiendo el mundo. Incluso se ha sugerido, el año pasado, una comunicación oficial de las Naciones Unidas sugiriendo que se consuma menos carne para alargar la vida del planeta. Son afirmaciones fuertes que nos pegan fuerte a lo que estamos en el negocio de la producción animal, obviamente. ¿Se entendió algo Sí, de lo que dije? creo que sí. Como un comentario agregado, me parece muy importante tocar este tema. Permanentemente se están generando discusiones y acusaciones y necesitamos tener elementos para poder discutir. No es que los rumiantes no producen, o los animales, digamos, la producción animal no produce metano, pero el tema de la captura es algo que debe ser discutido y debe ser puesto en el balance, si no estamos leyendo una sola parte, como vos decías. Y lamentablemente muchas veces se ponen a atacar a los sectores de producción animal, pero no hablan de toda la emisión y sin captura de ningún tipo que hacen los consumos de las energías fósiles. Entonces, esa emisión que está produciendo el auto en el que se mueve cualquiera de nosotros o el colectivo, no tiene una captura, solo emisión. Entonces tenemos un contrapunto muy interesante ahí porque el sistema productivo y particularmente los rumiantes en pastoreo y en sistemas de manejo racionales, está comprobado que captura carbono más del que emite. El balance es positivo hacia el animal y no hacia la emisión. ¿Hay reacciones de nuestra audiencia con alguna pregunta, con alguna curiosidad, comentario? ¿Algún vegano o ecologista que nos discuta un poco? No tengo nada contra los veganos. Acá Rubén dice, ¿y qué hacemos con las emisiones de fábricas y demás que siguen produciendo contaminación y nada? Esos son los elementos que tenemos que discutir. No sé si nos parar la grabación. Porque hace muy